Buenas tardes, doctora. Doctora Alba. Hola, Hola, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Finalmente ya me conecté. Está bien, doctora. No ¿Tienes? pasa nada. Nosotros la Ok, esperamos. muy ¿Ya puedo? bien, pues empezamos. Ya está todo el quórum suficiente, Sí, yo creo que sí. ¿verdad? Ok, bueno, pues entonces iniciamos, por favor. Hola, doctora, Hola, soy ¿qué el tal, doctor doctor Cano, ¿cómo Cano? ¿Cómo está? está? Bien, gracias. ¿Usted? Qué bueno, bien también, gracias, aquí en el hospital. Qué gusto saludarla, doctora, y saber que está bien. Igualmente, me da gusto. Y voy a escuchar la clase, doctora. Los voy a Muy acompañar. bien, excelente, doctor. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, compañeros. Me presento. Soy Álvarez Peralta María Fernanda y el día de hoy les voy a exponer el tema de piodermias y la clase va a estar coordinada por la doctora Alba. En esta clase revisaremos 4 patologías que va a ser impétigo, furunculosis, erisipela, síndrome estafilocócico de la piel escaldada. Tenemos que, como una breve introducción, tenemos que la microbiota cutánea está compuesta por cocos anaerobios y bacterias coriniformes, anaerobias y bacterias gram negativas y levaduras. Principalmente vamos a encontrar cuatro filos que viene siendo la acinobacteria, los firmicutes, los bacteroidetes y las proteobacterias. Estos van a constituir la mayor población de bacterias cutáneas. En conjunto, pues estos microorganismos nos van a ayudar a prevenir infecciones cutáneas, proporcionando la pertinente competencia ecológica con microorganismos patógenos e hidrolizando los lípidos del sebo para producir ácidos grasos libres y tóxicos para numerosas bacterias patológicas. Cuando hay una alteración en este equilibrio entre el huésped y los microorganismos, pues nos van a dar lugar a infecciones de la piel. Y esta imagen me gustó porque pues nos muestra principalmente por cada zona cuáles bacterias predominan. Bueno, pues para comenzar vamos a hablar de lo que es el impétigo. El impétigo, que es una infección y es una enfermedad infectocontagiosa que se considera que es la más frecuente en edad pediátrica y va a tener principalmente dos patrones, que viene siendo un ampolloso y el otro no ampolloso. Tenemos algunos sinónimos de este, que viene siendo pénfigo neonatal, impétigo contagioso, impétigo costroso, impétigo estafilocócico, que lo podrán llegar a encontrar en cualquier bibliografía como ampolloso, impétigo estreptocócico o costroso. En su epidemiología se ubica entre los primeros 5 lugares de consulta dermatológica en niños. De hecho, también si lo consultan en otras, lo podrán llegar a leer, que es la infección cutánea más frecuente en la edad pediátrica en todo el mundo. Predomina en menores de 2 años, no hay predilección por sexo y predomina pues en clases sociales bajas, también en temperaturas, en climas templados y tiene mayor incidencia en los meses de verano. Tenemos que algunos factores de riesgo, como una temperatura ambiental caliente, mala higiene, diástasis atópica, traumatismos de la piel, dermatosis pruriginosas preexistentes y la colonización nasal, faríngea y axilar o perineal por Staphylococcus aureus. Este es muy importante, sobre todo, bueno, ahorita se los voy a comentar en dónde es importante ese factor de riesgo. Tenemos que el impétigo no ampolloso, bueno, su clasificación tenemos impétigo no ampolloso, en el cual representa el 70% de los casos. Este se va a caracterizar porque tiene vesículas pequeñas que tienen una corta vida, y nos van a dejar, cuando se rompen, nos van a dejar un exudado que cuando se seca nos va a formar una costra meligérica. Y tenemos el impétigo no ampolloso, que se forma principalmente por toxinas epidermolíticas, y tenemos, también lo podríamos llegar a encontrar como impétigo primario,
en el cual aquí la invasión bacteriana se da en una piel previamente sana, y aquí es donde vemos la importancia del factor de riesgo que yo les comenté. Alguna bibliografía me llegué a encontrar que hicieron un estudio en donde aislaron, en estos pacientes que tenían un impétigo primario, aislaron el microorganismo por medio de cultivos axilar, perineal, inguinal y en otros lugares, pero vieron que al hacer estos cultivos, pues asociaban que las lesiones del impétigo estaban precedidos por infecciones, sobre todo por Staphylococcus aureus o piógenes. Y tenemos el impétigo secundario, en el cual aquí se va a presentar en una piel previamente lesionada, ya sea por una dermatitis o un eczema, o también por microtraumatismos. En su etiopatogenia, vemos que puede ser provocada principalmente por estos dos microorganismos, que viene siendo Staphylococcus aureus y Staphylococcus pyogenes. Ambos me pueden dar cualquier tipo de impétigo, sin embargo, el que predomina el impétigo ampolloso viene siendo Staphylococcus aureus, y en el que predomina el impétigo no ampolloso es el Streptococcus pyogenes, que viene del grupo A. Sin embargo, también lo podrán llegar a encontrar que viene del C o del G, pero eso es un poco menos frecuente. Y tenemos que, pues, para la fisiopatología, primero vamos a tener que la epidermis pues va a estar formada por 5 estratos, en el cual es el estrato córneo, el estrato lúcido, granuloso, espinoso y basal. En la porción basal van a predominar los queratinocitos, y estos van a migrar de forma ascendente. Como parte de los queratinocitos, de su estructura, vamos a encontrar al desmosoma, que se va a encargar de unir célula a célula. Y todo esto comienza con toda la patología. Ya después, después de esta breve introducción, la patología inicia cuando hay una alteración de la barrera cutánea, ya sea, como dijimos, por una infección previa o por un microtraumatismo. Estas toxinas exfoliativas son productos del fagogrupo tipo 2, se van a unir a la desmogleína tipo 1, y me van a provocar una escisión del dominio extracelular, y me van a inducir una acantolisis, o también podríamos decir que es lo mismo, que nos van a inducir una separación de los queratinocitos, y esto me va a provocar que se forme la ampolla. Y pues como vemos aquí, principalmente es en el estrato granuloso, y también entre el estrato espinoso. Algo que se me olvidó decirles en la epidemiología, que considero que es muy importante, es que en la etapa pediátrica predomina principalmente porque los niños no van a tener anticuerpos específicos neutralizantes con las toxinas exfoliativas, que son las que nos van a provocar la separación de la epidermis, y tampoco van a ser eliminadas adecuadamente por vía renal. Pues su cuadro clínico, tenemos que en el impétigo no ampolloso, sus lesiones clínicas iniciales es una mácula eritematosa solitaria de 2 a 4 milímetros, que evoluciona rápidamente hacia una vesícula o pústula de vida corta, porque dijimos que estas se iban a romper y nos iban a originar un exudado ceroso o seropurulento, que cuando este se secaba nos iba a formar una costra que es de que tiene un color característico amarillo miel, y que tiene una extensión rápida de la infección a la piel vecina. Tenemos que su distribución es principalmente es en cara, y va a estar puede estar alrededor de los ojos, alrededor de los orificios nasales, alrededor de la boca, incluso alrededor de los pabellones auriculares. En los lactantes es muy frecuente que los encontremos en la región periumbilical y también en la región perianal. Tenemos que sus datos asociados podríamos tener una adenopatía leves. La evolución clínica es un proceso benigno y es autolimitado. Si no se hace ninguna intervención, este va a tener una recuperación espontánea en 2 o 3 semanas, y se recupera sin cicatriz.
En el impétigo ampolloso tenemos que las lesiones clínicas iniciales son vesículas pequeñas que crecen hasta formar ampollas superficiales de 1 a 2 centímetros. Tenemos que van a ser transparentes, van a tener un contenido claro que conforme evoluciona se va a oscurecer y se va a volver turbio. Aquí lo podemos ver el contenido, incluso aquí le podemos ver que esta ampolla, su contenido. Tras la ruptura de esta ampolla también se va a formar una costra, pero esta costra es más delgada y se dice que tiene un color marrón. Su distribución principal puede ser en la cara, en el tronco, en los glúteos, perineo, axila y extremidades. Sin embargo, donde predomina es en el tronco. Sus datos asociados es debilidad, fiebre y diarrea. Su evolución clínica, igual, si no se hace ninguna intervención, va a tener una recuperación espontánea en 3 o 6 semanas sin cicatrización. Pues su diagnóstico principalmente es clínico. También se podría hacer una tinción Gram o un cultivo para confirmar la presencia del microorganismo. Sin embargo, los artículos recomiendan que no es necesario esperar las pruebas. Si tenemos totalmente la clínica, podremos empezar una terapia. Incluso también mencionaba que podríamos hacer pruebas serológicas de anticuerpos antiestreptocócicos, pero eso solo no se van a hacer en etapa aguda, sino se van a hacer para cuando hay una complicación, por ejemplo, una glomerulonefritis, y los dos anticuerpos que van a estar de mayor prevalencia va a ser el antihialuronidasa, y la antiestreptolicina no va a estar, va a tener una baja prevalencia, y el que sí va a estar en mayor prevalencia va a ser el anti-DNA tipo B. Vemos que en el diagnóstico diferencial vamos a tener que en el impétigo no ampolloso lo más frecuente va a ser picaduras de insectos, dermatosis eczematosa, infecciones por virus del herpes simple, candidiasis. E impétigo ampolloso va a ser una reacción ampollosa o picadura de insecto, quemaduras térmicas, infecciones por virus del herpes simple o una dermatitis de contacto aguda. Y tenemos que en el tratamiento principalmente se recomienda la desinfección de la zona afectada, al igual que apósitos húmedos para que se puedan retirar las costras con mayor facilidad. Tenemos que el objetivo del tratamiento principalmente pues es limitar la infección y también pues curar la patología, y también pues la mejora cosmética, porque como nosotros dijimos, si no se hace ninguna intervención, pues va a tener una recuperación espontánea. Cuando es un impétigo limitado, vamos a dar una terapia tópica en el cual se recomienda que sea mupirocina 3 veces al día o retapamulina 2 veces al día o ácido fusídico. Su duración se recomienda que sea de 5 días. Cuando hay un impétigo extenso, se recomienda que los antibióticos sean vía oral, y podríamos dar principalmente lo que es dicloxacilina, cefalexina, y alternativas tenemos eritromicina. Y tenemos que sus principales indicaciones para nosotros dar una vía oral vendrían siendo formas de impétigo con múltiples lesiones o de gran extensión, localizaciones difíciles de tratar, si existen factores subyacentes como una dermatitis atópica o diabetes, o si hay afectación de varios miembros o escolares. Y les puse esta tabla porque pues viene los medicamentos que son de preferencia y también las dosis, tanto en adultos como en niños. Esta tabla pues compara ambas características, tanto del impétigo no ampolloso y del impétigo ampolloso. Pues todo esto ya lo dijimos, nada más que aquí está de forma resumida. Y nada más lo único que me faltó son las complicaciones. En el impétigo no ampolloso tenemos que se va a presentar una glomerulonefritis postestreptocócica aguda, y en el impétigo ampolloso
este puede evolucionar a un síndrome de piel escaldada estafilocócica. ¿Tienen alguna duda? No, por el momento no. No, Fer. Ok. Bueno, algo que también se me pasó a decirles es que los medicamentos tópicos por lo general son resistentes. Cuando nosotros llegamos a encontrar un Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, los medicamentos que se recomendaban era trimetoprim con sulfamethoxazol o también clindamicina o doxiciclina. Bueno, vamos a pasar. Perdón, Mande. quisiera hacer alguna intervención aquí. Ujú. En el sentido de esto que acabas de comentar, la resistencia que existe a los medicamentos, es muy frecuente que en algunos tratamientos, algunas cremas o ungüentos de uso general o muy generalizado en la población, traen medicamentos antibióticos, incluso traen antifúngicos también, como los Tetraderm o Quadriderm o algunos otros Barmicil, etcétera, que traen un antibiótico asociado con habitualmente un esteroide, para que ustedes se den cuenta. Primero, un interrogatorio muy exhaustivo, sobre todo en los simpéticos secundarios, porque los simpéticos secundarios, que son los que están asociados a patología previa, como en el caso de dermatitis atópica, acné o psoriasis o cualquier otra dermatosis generalizada crónica, con mucha frecuencia solo por el rascado agudo, les genera impétigo secundario. Entonces, el interrogatorio es importante porque es muy frecuente que estos pacientes estén utilizando medicamentos asociados antibióticos con esteroides. Se venden de uso comercial, se venden genéricos, se venden similares. Entonces, para que los interroguen bien y sí quedar muy claros que cuando tenemos un impétigo secundario, habitualmente, independientemente que sea extenso o no, más vale tratarlo en forma oral porque ya son de uso crónico los esteroides con los antibióticos y esto les genera resistencia. Entonces, además de que nos agrava la dermatosis, también nos va a generar dependencia a esteroides, porque pues no mejora el impétigo, le ponen más tiempo, ya no la crema la usan 5 días, sino la usan más tiempo, y esto nos genera que haya mucho mayor resistencia a el uso tanto del antibiótico como del esteroide en el caso de las dermatosis crónicas. Entonces, para que tengan en cuenta estos simpéticos secundarios en padecimientos crónicos de la piel, ¿sí? Sí, doctora. Gracias. Bueno, con la patología que continuaremos va a ser con la furunculosis, en el cual es una infección del folículo piloso, pero es de forma profunda. Se caracteriza por necrosis y por una reacción intensa de forma perifolicular. Sobre todo se va a encontrar en áreas de fricción y en áreas de sudoración. Sus lesiones principales van a ser un nódulo o un absceso, y también encontramos que su sinónimo se llama tibiesos nácidos. En su epidemiología se presenta en ambos sexos y en cualquier edad, sobre todo predomina en adultos jóvenes y adolescentes y en climas tropicales. Sus factores de riesgo son diabetes, obesidad, anemia, una higiene personal eficiente, y el más importante pues es el contacto estrecho con personas afectadas, hospitalización y terapia previa con antibióticos, inmunosupresión y fármacos como glucocorticoides. Y tenemos que los factores locales que lo fomentan es la mala higiene y también la humedad. En su etiopatogenia tenemos que también va a ser provocado por Staphylococcus aureus. Sin embargo, pues es un 90%, también puede ser provocado por estreptococos o pseudomonas. Tenemos que el folículo piloso principalmente va a tener 3 compartimientos, que es el infundíbulo, que es la porción más superficial, el istmo, que se va a encontrar entre el conducto sebáceo y el músculo erector del pelo,
y también el segmento inferior, que va a ser el bulbo. Cuando veamos que cuando está afectada la porción superior, superficial, que es el ostium folicular, nos puede dar una foliculitis. Esta principalmente se van a dar en zonas que fueron afeitadas o en zonas de oclusión. Se va a caracterizar por presentar eh, vesículas pequeñas, ¿no es cierto? Por presentar pústulas pequeñas que van a estar rodeadas por un halo eritematoso, que por lo general van a ser asintomáticas, pero si llega a haber algún síntoma, pues va a ser prurito. Y tenemos que cuando la foliculitis, cuando se daña todo en extensión, todo el folículo, o es decir, toda la profundidad del folículo, es cuando nos van a aparecer los furúnculos. Y de hecho, también cuando los furúnculos confluyen, nos puede dar la formación de un anthrax. En su cuadro clínico, pues principalmente se va a caracterizar, va a ser precedido por nódulos que son dolorosos, que son duros y están acompañados igual por un eritema. Después vamos a tener la formación de abscesos dolorosos que van de 1 a 3 milímetros hasta de 1 a 2 centímetros. Van a ser bien delimitados y van a estar rodeados por un halo eritematoso. Estos se van a hacer fluctuantes y al abrirse pues van a dejar una pus espesa, amarillenta, llamado clavo, y van a dejar una cicatriz. Veamos que este es un cuadro clínico de evolución aguda. Sin embargo, en general la patología se considera que es recurrente porque va a aparecer más de 3 veces al año. Y puede haber incluso, en algunos libros menciona que no hay síntomas asociados, pero Arenas nos menciona que, bueno, dice que en su libro está escrito que podría haber principalmente 3, que es una adenopatía regional, fiebre y malestar general. Y como habíamos mencionado, cuando confluyen estos nos van a dar la formación de un anthrax, en la cual si bien asociado a síntomas generales, como viene siendo sobre todo la fiebre, la adenopatía regional y el malestar, y tiene una evolución más lenta, nos deja una cicatriz. Dice que se mencionaba que dejaban cicatrices más importantes, y sí aumenta la mortalidad de forma igual importante. Pues su diagnóstico principalmente es clínico, pero igual se puede hacer una tinción y un cultivo bacteriano para confirmar la presencia del microorganismo. No se recomienda hacer biopsias, pero en algunos libros sí lo van a encontrar que pues viene. En sus datos histopatológicos tenemos que la presencia de una pústula subcorneal sobre el infundíbulo folicular, abscesos perifoliculares profundos y con un infiltrado poliformonucleares y linfocitos. Tenemos que sus datos de laboratorio sería una leucocitosis, y pues su diagnóstico diferencial es una foliculitis, pero ya vimos que esta es de manera superficial, un querión de piel cabelluda, tuberculosis nódulo-necrótica y una esporotricosis. En su tratamiento, principalmente es uno no farmacológico, que viene siendo la desinfección de la lesión. También viene siendo un lavado tanto de la ropa personal como de la ropa de cama. Y también evitar evitar el uso por otras personas de los materiales de uso personal. También recomendaban que se podía utilizar compresas calientes, porque eso iba a ayudar a la maduración del furúnculo, igual que al drenaje, y por lo tanto pues nos iba a desaparecer. Y yo lo encontré dividido, sobre todo por tamaños o por si era recurrente, pero algo común que encontré era que se recomendaba que se hiciera una incisión y drenaje, porque eso iba a aumentar la tasa de recuperación hasta un 90%. Entendemos que cuando es un absceso menor a 5 centímetros, se recomendaba el tratamiento tópico, que era ácido fucídico o mupirocina de primera elección, y alternativa era clindamicina al 1% o clindamicina G. Cuando es un absceso mayor a 5 centímetros y viene acompañado de fiebre o celulitis asociada, se recomienda lo que es cefalexina como primera elección,
o dicloxacilina. También tenemos alternativas, amoxicilina con sulbactam y oxacilina y clindamicina. Y tenemos que en los furunculosis recurrente o múltiple encontré lo que era una triada terapéutica, que es uso de antibióticos, descolonización y descontaminación. Ay Dios, perdón. Como tratamiento de primera elección tenemos que es el cotrimoxazol o clindamicina como alternativa. Sin embargo, en el libro de Arenas menciona que la clindamicina es el principal fármaco de elección, seguido por doxiciclina. Y la descolonización, a eso se refiere a una terapia combinada que es la desinfección de la piel con clorexidina por 21 días con antibiótico local que viene siendo mupirocina, pero nasal por 5 días y una clindamicina oral por 21 días. Y descontaminación, que esas son es el tratamiento no farmacológico que únicamente es la desinfección del ambiente del paciente. Sin embargo, esta triada terapéutica solo la encontré en un artículo y no la volví a encontrar, pero pues lo puse porque se me hizo muy interesante. No sé si realmente se use. No sé si tiene algún comentario acerca de eso, doctora. En relación a la descolonización con ácido fusílico, se utiliza sobre todo cuando estos lesiones son recidivantes, tenemos antecedente de germen aislado, sobre todo Staphylococcus aureus, y o cuando tenemos dermatosis otra vez crónicas, como tipo dermatitis atópica, que sabemos que está sobrecolonizada, o en otras dermatosis crónicas como la psoriasis, que también pueden tener contaminación agregada con Staphylococcus aureus, solamente por el tema de estar crónicamente inflamada la piel. Entonces, ahí sí utilizamos la descolonización con ácido fusílico, sobre todo en harinas, aunque no tengamos necesariamente cercana la foliculitis o la furunculosis, porque sabemos que a partir de ahí es donde pueden hacer esta contaminación a áreas distales, sobre todo en el rascado crónico. Entonces, esta parte sí se utiliza. El antibiótico, naturalmente, como ya lo comentaste, va a ser básicamente de acuerdo al número de lesiones, a la recidiva de estas lesiones, qué tan recidivante es el cuadro, y sobre todo a los antecedentes de dermatosis crónicas o morbilidades o comorbilidades del paciente. Esto es importante hacerlo. Y la descontaminación, que es el hecho de utilizar, por ejemplo, algún antiséptico tópico, como el uso de clorexidina o algún otro tipo de antisépticos, sí lo utilizamos, pero en forma local. La clorexidina también va a generar a la larga irritación sobre la piel, una dermatitis por contacto es frecuente y también va a generar resistencia. Entonces, ahí habitualmente la utilización de fomentaciones porque se hacen fomentaciones en forma tópica, con algunos otros antisépticos como el sulfato de cobre o de pronto usamos la solución de Daribur o el Dalidome, que tienen subcarbonato de fierro también. Entonces, cualquiera de estos que en un momento dado puedan utilizarse para disminuir el proceso inflamatorio y además disminuir la población bacteriana local, ayuda cuando los casos son sobre todo recidivantes. No se usa en todos porque no depende de cuáles son las características del paciente. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Pregunta, queja? No, todo bien. Ok. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente patología, que es erisipela, en la cual esta viene siendo una infección dermoepidérmica de rápido avance que va a ser producida por estreptococo beta hemolítico del grupo A.
tenemos que se considera que es una variante superficial de la celulitis. Y pues otros sinónimos con los que los podríamos encontrar es dermitis estreptocócica o fuego de San Antonio. Creemos que puede predominar en cualquier edad y también a cualquier edad y en cualquier sexo. Sin embargo, en la etapa se considera que es más frecuente en edad pediátrica, y cuando es más frecuente en edad pediátrica va a ser más frecuente en varones, y en edad adulta es más frecuente en mujeres. Me encontré estos datos epidemiológicos que decía que en México entre 1990 y 2002 se informaron 317.858 casos en la población en general, y que los grupos más afectados fueron de 45 a 64 años un 30%, y de 25 a 44 años un 27.6%, y mayor a 65 años fue un 18%. Creemos que algunos factores de riesgo son hipertensión arterial, insuficiencia vascular periférica, diabetes, obesidad, mala higiene, incluso puede ser una mastectomía con disección ganglionar y un linfedema. Como puerta de entrada tenemos la disrupción de la barrera cutánea, heridas superficiales de la piel como un rascado, prurito, úlcera de pierna, micosis interdigital y tiña de los pies. En su etiopatogenia, pues principalmente va a ser provocado por estreptococo beta hemolítico del grupo A. También pueden haber otros grupos como es el B o el C o G. En los lactantes predomina principalmente el B. También podemos encontrar otros microorganismos, pero pues es más raro, como Staphylococcus aureus. E incluso podrían encontrar lo que es Haemophilus influenzae tipo B o Yersinia enterocólica. Vemos que, bueno, como tal en citopatogenia, vemos que la piel normal va a proporcionar una protección física contra microorganismos, contra la entrada de microorganismos, y vemos que la erisipela se inicia cuando se produce una pérdida de la integridad epidérmica de la epidermis por una herida traumática, o también puede ser precedida por una dermatosis previa que curse con erosiones cutáneas. Lo que yo más encontré característico que hablaba sobre estas dermatosis era la tiña de los pies. Y tenemos que la erisipela principalmente pues ocupa lo que era la epidermis, la dermis superficial y también vasos linfáticos superficiales. Y puse esta imagen precisamente para ver por qué se diferenciaba de la celulitis, porque pues como vemos en la celulitis se abarca completamente desde la epidermis hasta la hipodermis, y pues eso nos ayudaría pues a conocer su diagnóstico, principalmente su diagnóstico diferencial entre estas dos. Tenemos que también su vía de diseminación pues es por contigüidad. También es linfática y hematógena, pero hematógena es menos. En su cuadro clínico tenemos que se puede localizar en cualquier parte del cuerpo, predomina sobre todo en cara un 17%, en el cual sobre todo va a ser en la región del malleolo. Vemos que se puede extender a través del puente nasal y darnos yo encontré que era característico, era que la cara se encontrara en alas de mariposa, o incluso, también va a ser más frecuente en lo que es miembros inferiores, en un 76%. Tiene una evolución aguda. Estas lesiones pues pueden aparecer en menos de 24 horas. Sin embargo, también en otros libros se podrán encontrar que va de 2 a 5 días. Es progresiva. Creemos que principalmente se va a caracterizar por placas eritematosas, edematosas, en el cual nos van a dar, pues la piel va a tener un aspecto brillante, van a ser dolorosas. Vemos que como se puede diferenciar muy claramente de la piel que no está afectada, porque como dijimos, estas van a ser edematosas, entonces van a tener una ligera elevación.
y también van a tener un aspecto de piel de naranja. Ya me acordé. Y también se dice que hacia el centro puede disminuir lo que es el eritema. Tiene sus síntomas asociados, a ver, no, me falta un signo. Tenemos que el signo de Miriam, nos hace también diagnóstico diferencial sobre una celulitis, porque es sobre todo, bueno, tenemos que la lesión va a aparecer en el lóbulo de la oreja, en donde pues nada más se encuentra una dermis superficial, y como dijimos, en la celulitis se afecta sobre todo, se afecta todo, incluyendo pues la dermis profunda. Tenemos que sus síntomas asociados viene siendo una fiebre que va a ir acompañada entre de 38 a 40 grados centígrados, una linfagitis y adenopatía regional dolorosa, escalofríos, malestar general, astenia, adinamia y cefalea. Algo que se me pasó decirlo, que estas también pueden ir acompañadas por ampollas o vesículas, sí, ampollas. Y tenemos que cuando esas también van a tener que, no, perdón. Cuando estas se rompen, por decirlo así, también nos van a dejar una secreción, y cuando esta se seca, también nos va a dejar la formación de cicatrices meliséricas. Al desaparecer, pues nos van a dejar, al desaparecer van a curar completamente sin dejar cicatriz. Sin embargo, sí nos pueden dejar algún grado de pigmentación. Pues su diagnóstico es totalmente, bueno, sobre todo es clínico, no hay ninguna prueba de laboratorio que nos diga específico o que sea específicamente recomendable para hacer el diagnóstico diferencial. Los primeros pues son los cultivos, pero antes de pasar a eso, encontré esta tablita que nos hace que son criterios diagnósticos para erisipela y también para diferenciar entre una celulitis. Dice que la erisipela es una inflamación cutánea bien demarcada y sobrelevada, con un inicio agudo de menos de 24 horas, asociada a fiebre mayor a 38 o escalofríos, con una lesión generalmente unilateral que afecta predominantemente los miembros inferiores. Sus factores de riesgos presentes en los pacientes pues viene siendo el linfedema o puerta de entrada local. Tenemos que un bajo porcentaje de los pacientes pueden presentar títulos de anticuerpos antiestreptolicinas positivos o al inicio o durante el seguimiento serológico. Y en la celulitis tenemos que es una inflamación cutánea de límites imprecisos y no elevada. Su inicio es agudo y está asociado a fiebre en ocasiones. Tenemos que los factores de riesgo presentes similares a la erisipela o a los que se le agrega una safenectomía reciente. Tenemos que, pues encontré en un artículo que son estrategias diagnósticas para lo que es la erisipela, que habla de cultivos, del cultivo de las lesiones, cultivo de aspirado de la infiltración, hemocultivos y monofluorescencia. Sin embargo, como vemos, pues muy poco porcentaje van a salir positivos. También tenemos los métodos serológicos, que van a ser títulos elevados de anticuerpos, que viene siendo antistreptolicina o al inicio o durante el seguimiento. Y aquí tenemos un 40% de positividad. Detección de anticuerpos anti-hialuronidasa o anti-DNA, ASA tipo B. Detección de anticuerpos anti-alfa-lisina o antinucleasa de Staphylococcus aureus. Y pues por eso se dice que principalmente el diagnóstico es clínico y pues si bien apoyado por la historia clínica. También podríamos hacer una BH, lo que encontraríamos sería leucocitosis con una neutrofilia y un aumento de la velocidad de sedimentación glomerular. La biopsia tampoco está recomendada de forma rutinaria. En su anatomía patológica, lo que encontraríamos sería un edema difuso, un infiltrado neutrófilo en la dermis, dilatación de los vasos linfáticos, focos de necrosis supurativa y separación entre la dermis y epidermis, y no hay ninguna vasculitis necrosante primaria, trombosis o leucocitoclástica. Su diagnóstico diferencial principalmente pues sería por una celulitis, que la erisipela sí puede evolucionar a una celulitis.
Y tenemos también serían las causas de pseudocelulitis, que serían infecciones y mordeduras, que son reacciones a las picaduras de artrópodos, eritema migratorio, herpes zóster, eritema mediado por toxinas. Y también tenemos otras secciones que son dermatitis neutrófila, reacciones medicamentosas o por otros trastornos inflamatorios, trastornos metabólicos y neoplasias malignas. Pues se considera que es una urgencia dermatológica y sus medidas locales principalmente son reposo en cama, inmovilización y elevación de la zona afectada para disminuir edema y fomentos de compresa de suero salino y fisiológico estéril, porque estas principalmente nos van a ayudar nos va a ayudar a disminuir, decía, el dolor local y también en caso de que hubiera ampollas, a que pues estas se pudieran, digamos, madurar de una forma más rápida y un higiene adecuado. Este tratamiento yo lo encontré principalmente en lo que era el libro de Arenas, que decía que era penicilina G procaínica de 800,000 unidades intramuscular diario por 10 días y que se continuaba con penicilina benzatínica 1.200.000 unidades por vía intramuscular cada 8 días durante 1 a 2 meses y se agregaba un antiinflamatorio no esteroideo. Incluso mencionaba que para evitar recurrencias o recidivas podíamos dar penicilina benzatínica e igual con la misma dosis una vez al mes durante 5 años. Ese dato también lo traté de buscar en algún otro artículo, pero la verdad es que no lo encontré. Como alternativa se manejaba eritromicina, amoxicilina con ácido clavulánico o una cefalosporina de primera generación como cefadroxilo de 500 miligramos cada 12 horas. Les voy a poner primero esta. Este cuadrito me lo encontré en un artículo en el cual me gustó porque menciona las medidas generales, el tratamiento local, el tratamiento por vía oral, tanto fármacos con dosis de adultos y dosis pediátricas y tratamientos sistémicos. Se puede hacer una profilaxis. Este no le puse la liga, pero es la liga del artículo. Vemos que se deberá realizar en los siguientes casos: en pacientes con linfedema crónico, que dijimos que era un factor de riesgo, podríamos dar penicilina G benzatínica 1.200.000 unidades intramuscular cada 4 semanas, o también se podría dar eritromicina, acitromicina o claritromicina con medidas posturales. También portadores nasales y heridas con Staphylococcus aureus resistente a meticilina, podríamos dar mupirocina al 2% o ácido fusídico y al 2% por 1 o 2 semanas. En sus complicaciones encontré que eran principalmente abscesos, glomerulonefritis, gangrena, bacteriemia, flebitis o tromboflebitis, linfedemias persistentes o elenfatiasis. Y pues de esa patología sería todo. ¿Tienen alguna duda? No, Fer. No, Fer. Ok. Pues entonces pasemos a la última patología, que es un síndrome estafilocócico de la piel escaldada, en el cual, bueno, como sinónimos también podríamos encontrarnos enfermedad de Ritter, pénfigo epidérmico del lactante, pénfigo neonatal, y los más frecuentes de esos es la enfermedad de Ritter y pénfigo neonatal. Vemos que ¿cómo se llama? Perdón, se me fue un segundo. Tenemos que es una enfermedad, tenemos que, un segundito, déjenme me acuerdo, perdón. Tenemos que, es una dermatosis, ya me acordé, es una dermatosis que sobre todo va a ser frecuente en neonatos y en menores de 5 años. Estas van a ser provocadas por las toxinas del impétigo ampolloso y esta se da por difusión hematógena y se caracteriza principalmente por tener
signos inflamatorios tanto sistémicos como, bueno, signos sistémicos y signos inflamatorios. Tenemos que en su epidemiología es una dermatosis rara que va a afectar sobre todo, como había mencionado, a menores de 5 años de ambos sexos y tiene una incidencia máxima en lo que es los meses de verano y otoño. Sin embargo, también puede ocurrir en niños mayores y adultos. Y aquí es lo mismo, predomina sobre todo en edades pediátricas porque como estos niños van a tener ausencia de anticuerpos contra las enterotoxinas o también pues no van a ser eliminadas adecuadamente por vía renal. Los adultos que llegan a presentar esta patología principalmente presentan insuficiencia renal o algún tipo de inmunosupresión. En su etiopatogenia, pues son cepas productoras. Es producida por cepas productoras de exotoxina de Staphylococcus aureus, sobre todo por la cepa 55 y la cepa 71 del Phagos 2. Otras cepas menos frecuentes pues incluye la 3A, la 3B, 3C o la cepa ST121. Aquí sí inicia diferente la patología al impétigo porque aquí sobre todo se da por un foco infeccioso. Sabemos que en edades pediátricas predominan el foco infeccioso podría ser de oído medio, de faringe, de conjuntiva o pues de piel. Y en edad adulta sobre todo los focos vienen de neumonía o de una bacteremia y sucede lo mismo en el cual la exotoxina se va a unir a la desmogleína 1 y me induce una acantolisis, que viene, como dijimos, era la separación de los queratinocitos. Y pues sobre todo es en lo que es en el estrato granuloso, como podemos ver aquí. Y pues eso es todo de aquí, creo. Y pues se da la formación de la ampolla. En su cuadro clínico tenemos que hay un periodo de incubación que va a ir de 1 a 10 días. Viene precedido sobre un periodo prodrómico, por decirlo, en el cual podemos encontrar fiebre, una faringitis, rinorrea o conjuntivitis. En la fase eritrodérmica tenemos una hiperestesia cutánea, en la cual se manifiesta por llanto, irritabilidad, un dolor difuso y también, pues obviamente, como lo característico de esta fase va a ser un eritema que comienza en la cara y después de 48 horas se generaliza en todo el cuerpo, pero los lugares más frecuentes es en el tronco, también viene siendo en las mejillas, de forma peribucal, también en forma perigenital y perineal. En la fase ampollosa nos vamos a encontrar que con placas ampulares, como su nombre lo dice, en lo cual también van a tener va a haber un líquido ceroso, turbio, que cuando esta ampolla se rompe, pues nos va a dejar zonas erosionadas que lo comparan con quemaduras y van a ser cubiertas por costras que van a ser muy delgadas. Incluso en algún libro me encontré que le daba un aspecto de barniz. Y también nos vamos a encontrar con formación de costras, con costras igual alrededor de los orificios, por eso aquí lo podemos ver alrededor de los orificios nasales o alrededor de la boca. Algo también característico, como vemos aquí, es que se respetan los labios y tampoco vamos a tener lesiones intraorales. También en esta fase vamos a tener el signo de Mikulinski positivo, que viene siendo la separación de las capas intradérmicas con una ligera presión mecánica. Y en la tenemos después fase descamativa, que como su nombre lo dice, vamos a tener una descamación de las costras. Tenemos que
encontré que iba a durar aproximadamente entre 3 y 5 días siguientes, pero cuando hubiera una recuperación, la repitilización iba a ser completa y tampoco iba a dejar cicatrices. Pues su diagnóstico, sobre todo, se hace en base a la historia clínica, porque como dijimos, bueno, como les mencioné, van a ir precedidas por focos infecciosos previos y pues todas sus características clínicas. Creo que es muy característico este padecimiento. También podemos hacer cultivos, pero aquí va a ser muestras de la nasofaringe, conjuntiva, ombligo, heces o focos piógenos de la piel. En caso de que se encuentren o se sospeche de algún microorganismo resistente, se llegaba a recomendar el PCR. Tenemos que en su examen histopatológico vamos a encontrar una necrosis epidérmica sin afección dérmica en separación de la epidérmica subcorneal, que se observan células acantolíticas y neutrófilos. En el diagnóstico diferencial va a haber quemaduras, bueno, puede ser quemaduras, impétigo, síndrome de choque tóxico, epidermolisis ampollar mortal, eritrodermia, ictiosiforme congénita, ampollar, síndrome de Stevens-Johnson. Bueno, no sé si lo pronuncié bien, usted disculpará. Eritema multiforme. En el tratamiento, pues aquí lo principalmente que se va a hacer es una hospitalización y un aislamiento. El aislamiento se menciona porque se han documentado brotes, sobre todo en áreas de cuneros, porque la infección también se ha documentado, puede aparecer hasta el primer día de vida. Su terapia son antibióticos, en las cuales son antibióticos resistentes a las beta-lactamasas, que es dicloxacilina o cefalexin. Estos dos principalmente los encontré en los libros, sin embargo los artículos no los mencionan que los de primera línea son nafcilina o oxacilina intravenosa de 100 a 150 miligramos kilogramo por día en dosis divididas de cada 6 horas y una dosis máxima diaria de 12 gramos por día. Y otras alternativas podrían ser una cefalosporina de primera o segunda generación. También tenemos que observar la deshidratación, prevenirla porque pues estos niños van a perder mucha agua y aparte van a tener poca ingesta porque pues van a estar irritables, van a tener dolor. Y también se mencionan cuidados de la piel. En estos niños vamos a evitar cualquier tipo de agresión, vamos a evitar usar dispositivos que hagan compresión, adhesivos. También en el artículo mencionaba que se recomendaba retrasar el baño por lo mínimo 48 horas y cuando se retomaba el baño se recomendaba que se usara jabones que no tuvieran ningún tipo de perfume y que cuando se bañara al bebé tampoco se hiciera fricción y a la hora de secado que se secara en forma como de palmaditas para evitar lo mismo, la fricción de la piel. Tampoco se recomendaban apósitos porque pues podríamos inducir un traumatismo. Y lo que sí recomendaban era que se podría poner vendas con vaselina o si se ponían apósitos fueran también incluso con vaselina. Y pues de esta patología pues también sería todo. No, espérame, tengo una tablita que igual me encontré, que otro diagnóstico diferencial que podría hacer sería una necrosis epidérmica tóxica, en el cual en estos dos podemos ver la comparación y las diferencias. Pero pues, si vemos, principalmente nos importa esta parte del cuadro, en el cual vamos a encontrar la causa, la edad, la histología, distribución, si se afectan o no mucosas, el signo de Mikulinski, cara, bueno, afecta si se encuentra en cara o no, y el tratamiento. Es lo mismo que les dije, pero en forma más resumida. Y pues eso sí, ya sería todo de la patología. ¿Tienen alguna duda?
¿Alguna aclaración, queja? No, Fer, ninguna. No. No, Fer. Doctora, que nos quiera hacer algún comentario. Sí, bueno, muy bien, me pareció que estuvo bastante bien explicado, resumido, estas patologías que son altamente frecuentes, todas, para que ustedes las vean en todos niveles, son causas de consulta muy frecuentes, sobre todo las dos primeras, la erisipela menos, pero y el síndrome de la piel escaldada, pues por supuesto que mucho menos. A lo mejor van a ver un caso en toda su vida, o no sé, depende, si son dermatólogos, pues seguramente muchos más, pero aquí sí es importante comentar que el síndrome de la piel escaldada, cuando llegan a verlo, por ejemplo, en el neonato, se puede presentar en el neonato, se va a presentar en el pequeño, pueden estarlo confundiendo más que con una toxicodermia, como la necrolisis epidérmica tóxica que comentas ahí al final, como diagnóstico diferencial, con las epidermolisis ampollosas, que son estas trastornos genéticos o genodermatosis que se presentan en el pequeño y que se van a diferenciar porque en este caso sí tenemos ampollas que son, de pronto pueden ser profundas, que tienen cierta profundidad, y entonces esto las hace que sean ampollas un poco más tensas, a diferencia del síndrome de la piel escaldada por estafilococo, en donde la formación de las ampollas son muy superficiales. El signo de Nikolsky al cual te refieres se presenta sobre todo en las ampollas, bueno, en ambas, tanto en las ampollas por por síndrome de la piel escaldada, como en la epidermolisis ampollosa, solo que en el síndrome de la piel escaldada la ampolla es muy superficial. Si ustedes incluso desprenden la ampolla o se desprende la ampolla espontáneamente, naturalmente lo que se va a observar es una piel que está eritematosa, pero no vamos a observar la presencia de exulceración, que quiere decir la salida de un material líquido sobre la piel. Habitualmente no, porque la profundidad de la ampolla en el síndrome de la piel escaldada es muy superficial, a diferencia, como lo viste, está en el estrato córneo, el estrato granuloso, la formación de ampolla, a diferencia de otras enfermedades ampollosas como la epidermolisis ampollosa o las toxicodermias que cursan con ampollas, en donde las ampollas son más profundas. Y ahí sí tenemos la posibilidad de identificar o de observar el signo de Nikolsky. El signo de Nikolsky consiste, para los que no lo tengan claro, consiste en hacer una ligera fricción sobre la piel y lo que obtenemos es un desprendimiento de ese sitio donde hacemos la fricción más alrededor de este sitio donde hicimos la fricción. Esto nos ocasiona que se desprenda la piel cuando buscamos el signo de Nikolsky y es positivo. Habitualmente ya no lo buscamos porque pues es una agresión a la piel. Entonces hay otro signo que se llama signo de Abdu-Hansen, que es un signo en donde nosotros hacemos una ligera presión sobre una ampolla intacta y lo que observamos es que el líquido de este contenido de la ampolla va disecando la piel. De esa manera también hacemos una agresión porque le estamos generando extensión de una ampolla a un paciente, pero por lo menos no desprendemos la piel como lo hacemos con Nikolsky. Entonces, eso para que todas las enfermedades ampollosas habitualmente buscamos este signo y nos indica una cosa, nos indica la otra, y básicamente lo que nos indica es que hay un desprendimiento en el sitio donde vemos la formación de la ampolla, pero también una extensión mayor de esto. Y algunas enfermedades lo tienen y otras no. Las enfermedades ampollosas, sobre todo de origen autoinmune o de origen tóxico, como las toxicodermias, habitualmente lo van a tener. Entonces, el síndrome de la piel escaldada siempre se trata en hospitalización, como ya lo observaron, habitualmente con antibióticos intravenosos, pero sobre todo importante es que produce brotes, como lo comentó su compañera Fernanda al inicio de esta patología. Entonces, aquí lo más importante es que
cualquier persona que esté tocando a un pequeño, y no solamente porque tenga un problema en la piel, sino en general, tenga claro que las manos son altamente contaminantes. Entonces son fomites, por eso la insistencia de que ustedes, todo el personal de salud, antes y después de tocar a un paciente, hagamos higiene de manos. Hemos tenido casos en donde el pequeño está hospitalizado aquí por un síndrome de la piel escaldada y después viene el hermano contaminado por la mamá que se llevó las bacterias o en las manos y se las fue a insertar al otro pequeño que está allá en la casa. Y hemos tenido 2 o 3 niños que están hospitalizados hermanos porque la mamá va y viene con estas bacterias. Entonces, para que vean ustedes el grado de infectocontagiosidad que podemos nosotros llevar y traer en las manos que no están adecuadamente aseadas. Entonces, de paso, les comento de esta higiene de manos que es muy importante antes de tocar a un paciente y después también de tocarlo para evitar la contaminación o la horizontal hacia otros pacientes o hacia la familia donde uno va o al camión o al coche, donde sea. Entonces, para que lo tengan en cuenta, sobre todo estos estafilococos son altamente contagiosos, entonces vale la pena, el estreptococo también, entonces vale la pena que hagan higiene de manos, sobre todo entre un paciente y otro, porque hacemos este tipo de contaminación, ¿sí? Es lo que tengo que agregar en este sentido. No sé si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, algo más. No, doctora. No, Por el parece que no, momento no. doctora. Ok, bueno, pues entonces si no hay ninguna otra pregunta o comentario, muchas gracias por su presencia. Nos vemos en la próxima. No, usted, doctora, gracias por los comentarios. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, doctor Cano. Me dio gusto verlo. Igualmente, doctora, cuídese mucho, que esté muy bien. Gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos, chicos. Bye. Buen fin de semana. Chao.